Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Compartimos una vez más el resumen de la lección. Es la número 12. Es una lección que se basa en algunos versículos del capítulo 3 como del capítulo 4 de la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo va a dirigir mensajes muy apropiados para todos, porque esposos, padres, hijos, trabajadores, todos estamos inmersos en este mundo, compartiendo con otras personas, así que la lección servirá para todos. Se titula La vida en comunión con los demás. En casa vivimos con los demás, estudiamos con los demás, trabajamos con los demás, tenemos vecinos a los que podemos decir son los demás. O sea, con todas las personas nosotros tenemos convivencia, podemos decir que casi todos los días. Y debemos tener buena convivencia con él. De eso es lo que trata la lección número 12. Vivir y trabajar, agreguemos estudiar también, tiene sus desafíos. Porque las personas tienen diferentes culturas, porque las personas tienen diferentes niveles de estudio, porque las personas tienen diferentes también posiciones económicas. Entonces hay que compartir, porque también en la iglesia nos encontramos con los demás. Y eso significa cómo nos llevamos con ellos, cómo nos tratamos. Ese es el objetivo de esta lección número 12, enseñarnos principios, valores y ponernos metas para poder convivir con los demás y tener comunión con ellos. Buenas relaciones podemos llamarlas también. El apóstol comienza hablando a los matrimonios, a los cónyuges. ¿Cuál debe ser la norma o la práctica en un matrimonio? Él dice a las esposas que estén sujetas a sus maridos, pero no es una sujeción física, no es una sujeción de estar bajo el dominio, no, es una sujeción voluntaria. Y él dice también a los maridos que deben amar a sus esposas y no ser ásperos con ellas. O sea, el trato que debemos tener hacia la pareja debe ser recordando lo que Dios estableció desde el principio. Varón y hembra fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, valemos lo mismo. No hay superioridad de uno ni del otro. Y el apóstol dice que esto debe ser como conviene en el Señor. Están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. O sea, lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera que hagan sus hijos, que son cristianos. Y a los esposos les dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, entregándose por ella. Cristo nunca buscó su propio interés, sino buscó el bienestar de los demás. Entonces el apóstol dice, hay que buscar el bien de los demás. Y eso, si se practica en el hogar, entonces el ambiente será diferente. En la gran mayoría de los hogares podemos decir que esa no es la norma de conducta. Hay dificultades, hay palabras fuertes, hay conflictos y por eso hay rupturas matrimoniales. Pero el apóstol nos está llamando a tener en cuenta que somos cristianos. Y si somos leales a Dios, si ponemos a Dios en primer lugar, entonces esa lealtad a Dios nos va a hacer también ser personas
fieles a nuestra pareja y también eso se va a reflejar en el hogar hacia los hijos. El siguiente consejo es hacia ellos. Y entonces dice a los hijos que sean personas que obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios. Y a los padres dice que deben ser cuidadosos en cómo tratan a sus hijos. No los irriten. Los hijos cuando son pequeños, pues los padres los hemos disfrutado porque los hijos van con nosotros, son obedientes, les gustan las cosas de los niños, pero a medida que crecen y ya son adolescentes, ya no quieren obedecer, ya son resistentes, algunos de ellos se rebelan, contestan, incomodan a los padres y si son jóvenes, pues sigue esa práctica en muchos de ellos. Y entonces dice el apóstol, padres no irriten a sus hijos, o sea, sean pacientes, razonen, deben recordar que sus hijos tienen ciertas etapas para que no se desalienten. El apóstol Pablo se da cuenta que hay hijos que no van a seguir en los caminos de Dios, se pueden desalentar, se pueden desanimar porque los padres no fueron los motivadores para que ellos siguieran en los caminos de Dios. Y aquí encontramos en la lección algunos datos importantes de cómo los hijos permanecen en los caminos de Dios cuando ambos padres van a la iglesia, cuando los llevan y los llevaron de pequeños, los llevaron de adolescentes y los hijos ven a sus padres y entonces los hijos de alguna manera han quedado con ese mensaje en su corazón y seguirán asistiendo. Y si no lo pueden hacer los dos, pues el padre tiene mucha influencia cuando asiste y las instrucciones de Dios han sido siempre esas. Instruye al hijo en su camino, al niño, al hijo. Y aun cuando fuere viejo, aun cuando creciere y pareciera que no se acordará de las cosas de Dios. Así que hay que orar por ellos y hay que instruirlos cuando son pequeños. Y hay otro mensaje también en Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, dijo Dios. Y esas mismas palabras que estarán en tu corazón, que son las instrucciones de Dios, las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando estés en la mesa, cuando vayas por el camino. Entonces, el mensaje es, habla con tus hijos, enséñales de Dios, que aprendan los mandatos, las instrucciones de Dios, que aprendan las historias que están en las Sagradas Escrituras para que de alguna manera ellos conozcan de Dios. Hay que repetirlas. Y hay diferentes momentos en el día para hacerlo. Puede ser que no te toque estar con tu hijo o con tus hijos mucho tiempo, pero tal vez cuando vas en el auto, cuando regresas a casa, el día que vas a la iglesia o un día que hay cierto horario un poco flexible, puedes aprovechar esos momentos para compartir. Y algo que nosotros conocemos y debemos hacerlo es el culto familiar. Llega el día en que ya no están los hijos en casa, pero se recordarán del culto familiar, de esos momentos cuando padres se reunían con los hijos para orar, para hablar de Dios, para repetir un versículo, para aprender un canto, para ver un video o una historia bíblica. Es el culto familiar. Y muchos salen de casa y sin haber hecho una oración, sin haber puesto en las manos de Dios a los hijos, sin haberse reunido, tan apurados el tiempo, se perdió la oportunidad. Hijos, obedezcan a los padres, eso agrada a Dios. Y padres, no irriten a los hijos. Así como hay consejos para el matrimonio, para los esposos, hay consejos para los padres como para los hijos. Y hay también consejos para los que trabajamos. Y podría ser apropiado los consejos para los que son empleadores como para los que son empleados. Hagan todo de corazón. Trabajas en esa institución, trabajas en esa oficina, trabajas en este otro lugar, una fábrica. Hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. El apóstol está diciendo, las personas te van a observar y sabrán que tú eres cristiano
y las personas se van a dar cuenta si haces las cosas bien hechas. Y si las haces bien, glorificas a Dios, como para el Señor. Los seres humanos son nuestros empleadores, pero nosotros respondemos en primer lugar a Dios. Los empleadores a veces cometen actos de injusticia, sigue diciendo el versículo. Hay quienes son injustos y van a cosechar esa injusticia, porque Dios no hace acepción de personas. Hay quienes son injustos con los horarios, con las cargas de trabajo, con las exigencias, con los salarios, algunos también. Entonces, a veces nosotros empezamos a quejarnos, a protestar y hasta el cristianismo puede allí quedar mal visto porque nos trataron injustamente. Y Dios dice, hay injusticias y los injustos van a recibir lo que siembran. Y ellos deben recordar que hay un amo en los cielos. Todos debemos recordar, porque algunos de nosotros somos tal vez personas que trabajan por su propia cuenta. En muchos años tuve esa oportunidad de hacerlo, trabajar por mi propia cuenta, o sea, ser mi propio jefe. Pero aún así debo recordar que tengo un amo. Y a ese amo debo responder. El apóstol habla también un poco acerca de los esclavos. Y habla a Filemón y le dice, trata a Onésimo, no como un esclavo, como un hermano. La esclavitud, pues, era algo que en el tiempo de Pablo estaba instituido. Habían esclavos, el gobierno romano daba, podemos decir, no privilegios, sino que algunas oportunidades a los esclavos, de no solamente ser trabajadores y no era una esclavitud como la conocimos ya últimamente que se dio en algunos países del occidente, no. No era una esclavitud por raza, no era una esclavitud por maltrato, sino era una esclavitud de servicio. Y algunos esclavos tenían hasta sus propios esclavos. Y recuerda en la Biblia, se enseñaba que los que pues se daban en esclavitud por asuntos financieros, ellos tenían que trabajar hasta cierta cantidad de tiempo y después la deuda quedaba saldada. A ellos entonces es cuando se refiere Pablo diciendo que la esclavitud no es algo denigrante, sino es algo que sucede en algunos momentos de la vida y el trato que se debe dar a estas personas. Es más, él mismo se llama esclavo de Jesucristo y nosotros también nos llamamos ¿qué? Siervos de Jesucristo. O sea, ser un esclavo, ser un siervo, no es algo que denigra a la persona, sino que es algo que se debe también ver como una oportunidad en la cual una persona reconoce a su amo y especialmente los cristianos reconocemos a nuestro Señor en el reino de los cielos. Y después de dar estos consejos para las relaciones que todos tenemos en casa, en el trabajo, en la escuela y en la iglesia, entonces hay instrucciones generales en esta lección. Cada uno debe reconocer la parte que le toca hacer. Si cada uno en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, reconoce la parte que le toca hacer y cumple con esa parte, pues las relaciones van a ser mejores. Y si en la familia o en la iglesia, en el trabajo también se tienen bien claras las metas y los valores de cada persona, pues entonces también va a haber armonía, recordando que Dios al ser humano lo hizo a imagen y semejanza de Él y con libertad. Dios no hizo a ninguno esclavo, sino que nos hizo a los seres humanos con libertad. Eso quiere decir que los seres humanos disfrutamos de la libertad y la valoramos y queremos seguir viviendo en libertad. Así que valoremos esas oportunidades que Dios nos da de vivir en familia, de estar en un lugar de trabajo, de estar en una iglesia y también en la sociedad donde estamos. Orar, perseverar en la oración y ser agradecidos también cuando oramos. No solo pedir, sino dar gracias. No es una repetición, es una conversación con Dios. Y orar por otros. La oración intercesora es muy importante. Y qué bien se sentirá una persona cuando nosotros le digamos, estoy orando por ti. Sé que tienes una necesidad, no se me ha olvidado, la escuché, me enteré
quiero decirte que estoy orando por ti. Y si le envías un mensaje diciéndole que estás orando por él, o por ella, o por su familia, sé que eso va a ser de agrado a las personas. Y Pablo dice a los hermanos de Colosas, oren por nosotros. No por nuestra condición física, sino que oren por nosotros porque queremos ser personas que sigan predicando el Evangelio y que tengan palabras adecuadas y que sepan cómo responder ante algunas preguntas y personas que puedan llegar y que las puertas se abran porque Dios puede abrir esas puertas para que el Evangelio llegue a otras personas. Y esto no es algo de menor importancia, sino que es algo muy importante que debemos ahora meditar un momento. ¿Cuántas veces oramos por aquellos que predican la palabra? ¿Cuántas veces hemos orado para que el Espíritu Santo abra la puerta tocando esos corazones y las personas puedan escuchar del Evangelio de Jesús? Él dice para que conozcan el misterio de Cristo, la verdad más grande, el misterio de Cristo, que Él vino y se hizo humano, habitó entre los hombres, vivió en esta tierra, murió, resucitó, ahora es nuestro intercesor y pronto viene por segunda vez. Esa verdad tan grande que conocemos, otros también la tienen que conocer. Esa verdad tan grande que creemos, la debemos vivir, no solo llamarnos cristianos, sino que vivir el cristianismo. Vivir en nuestra relación de pareja, vivir en nuestra relación de padres e hijos, vivir en nuestra relación de trabajo, de estudio, del vecindario, en la iglesia. Orando, perseverando, siendo agradecidos con Dios, andando con sabiduría. Pórtense correctamente, dice Pablo, pórtense sabiamente, tengan una buena conducta, muestren a otros que ustedes conocen a Dios. Ese podríamos decir que es el resumen. Las demás personas observan. Las demás personas están viendo si en realidad nosotros que nos llamamos cristianos, somos cristianos, vivimos como cristianos. Si nuestra profesión de fe es genuina o no es genuina, o tal vez solo es un hablar y no es una realidad. Cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo nuestros hijos nos tratan a nosotros, cómo somos en la iglesia, cómo somos en el trabajo, cómo somos en el vecindario. Eso dice si nosotros somos cristianos. Cómo hablamos con los demás también es importante. Que nuestras palabras siempre sean con gracia, sazonadas con sal. O sea, que nuestras palabras ayuden a las demás personas, que nuestras palabras alivien las cargas de otras personas, que nuestras palabras lleven un mensaje, tengan sabor, porque si tiene sal, tiene sabor. Los cristianos muchas veces no nos portamos como cristianos, lo debemos admitir. Le fallamos a Dios y le fallamos a las personas que nos rodean. Muchos de ellos tienen cargas, tienen tristezas, están desalentados en algún momento. Y nosotros tenemos la oportunidad no solamente de hablarles, sino también de tener un trato, tener amabilidades, tener actos de cortesía, ser bondadosos, de tal manera que estas personas alivien su carga y no se las agrandemos nosotros. Eso significa olvidarnos del yo. ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces ponemos el yo en primer lugar. Es que yo quiero esto en mi trabajo. Es que yo esperaba esto, que me dieran esta oportunidad. Es que yo había planeado. Entonces ese yo, cuando está en primer lugar, no puede permitir que tengamos buenas relaciones. Ni en la familia, ni en el matrimonio, ni en la iglesia, ni donde estemos. El yo hay que olvidarlo y hay que buscar oportunidades para ser agradecidos con las personas que nos han hecho favores, con las personas que nos rodean, tener un trato donde cada oportunidad sirva para aligerar la carga, para aliviar tal vez sus tristezas y para que ellos digan, estos son cristianos y quiero conocer al Jesús del cual ellos hablan. Quiero saber por qué estos tienen esta actitud, este comportamiento, esta conducta, por qué su matrimonio sí funciona,
¿Por qué sus hijos, a pesar de la edad que tienen, andan con sus padres? Y es así como muchos van a conocer el Evangelio. Nos conocen a nosotros, pero lo más importante es que lleguen a conocer a Cristo Jesús. Si permitimos que Jesús more en nuestro corazón, eso va a ser posible. Mientras nosotros no dejemos que Cristo Jesús more y dirija nuestras vidas, viva en nosotros, entonces lo vamos a ver como algo imposible. Jesús lo resumió en esto: debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Debemos hacer las cosas por ellos como quisiéramos que ellos las hicieran por nosotros. Entonces Jesús dijo, trátalos a ellos como te gustaría que ellos te traten a ti, con bondad, con amabilidad, con una sonrisa, con paciencia. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta, cuando no está Cristo en nuestro corazón. Pero si Cristo está en nuestro corazón, entonces va a ser posible. Ese es en sí el resumen de esta lección número 12. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Tengamos buenas relaciones y de esta manera estamos mostrando quién está en nuestro corazón. De esta manera estamos dando a conocer a Jesús, a ese Jesús que amamos y esperamos y que deseamos que otros también conozcan. Ha sido un gusto compartir esta lección contigo y esperando que sigas las transmisiones de Unión Radio, de UR Play también, escuches los podcasts en Spotify y sigas en todas las redes sociales Lecciones de la Biblia. Siempre hay un mensaje apropiado para nuestra vida. Y estás invitado a asistir a la Iglesia Adventista y allí juntos poder relacionarnos, aunque lleguemos de diferentes ambientes o culturas, al final somos una familia en Cristo Jesús. Finalicemos con palabra de oración. Gracias, bondadoso Señor, por la oportunidad que tenemos de conocerte y de saber esa gran verdad acerca de la vida de Jesús, el plan de salvación tuyo para salvarnos a nosotros. Esa gran verdad también la deben conocer muchas personas. Y tal vez no vamos a tener la oportunidad de predicarles o de abrirles la Biblia, pero con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro trato, con nuestros actos de bondad, con nuestras cortesías, con nuestras oraciones por ellos, otros un día llegarán a conocer a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos genuinos, a que nuestra vida sea coherente en lo que hablamos y en lo que hacemos. Y de esta manera Jesús pueda llegar a ser también de bendición para los semejantes. Gracias por amarnos, gracias damos por escucharnos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra.